Bien, vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en nuestro pasaje, Primera de Samuel capítulo 12. Primera de Samuel capítulo 12, y solamente vamos a leer un versículo para empezar la predicación de esta noche. Y vamos a leer el versículo 24, dice así, Primera de Samuel capítulo 12, versículo 24. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Vamos a orar y después de esto vamos a comenzar. Padre Celestial, te damos gracias por darnos la oportunidad de un día más estar reunidos como hermanos en tu casa, Señor, para poder venir a aprender tu palabra. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú nos ayudes a cada uno de nosotros a poder guardar tu palabra en nuestro corazón, pero más importante, a ponerla en práctica. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por lo que ya has hecho por nosotros, por lo que haces día con día. Y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de tener tu palabra en nuestro idioma, a nuestro alcance, y poder tener el acceso para poder aprender de ella. Te pedimos que te quedes con nosotros, que hables a través de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. El creyente debe servir a Dios. El título de este mensaje es Sirviendo a Dios de corazón. Y mire, este año está a punto de acabarse. Ciertamente como iglesia pudimos ver muchos milagros pasando. Pudimos ver muchas almas salvas, pudimos ver muchas personas bautizadas y pudimos ver muchas personas nuevas añadiéndose a la iglesia. Pero todo eso que ya hicimos, todo eso que pudimos ver, quedó en el pasado. Eso ya fue. Este año va a terminar y el siguiente año está a punto de comenzar. Y todo lo que el siguiente año nos espera está por verse todavía qué Dios puede hacer con esta iglesia. Mire, entonces la pregunta surge, ¿qué es servir a Dios? Bueno, primeramente que nada, déjeme decirle qué no es servir a Dios. Servir a Dios no es venir a la iglesia a escuchar simplemente predicación. Servir a Dios no es simplemente venir a la iglesia, sentarme, escuchar, aprender y solamente hacer eso. Eso no es servir a Dios. Servir a Dios no simplemente es leer y estudiar tu Biblia en tu casa. Mira, servir a Dios no es decir que eres cristiano cuando alguien te pregunta cuáles son tus creencias. Servir a Dios es un conjunto de acciones que nosotros debemos de llevar a cabo para poder agradar y poder glorificar y obedecer a nuestro Dios. ¿Qué sí es servir a Dios? Acompáñenme a Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 12, versículo 10, porque Pablo está exhortando a la iglesia en Roma acerca de los deberes cristianos, de la nueva vida que ellos están empezando a vivir después de haber vivido en el mundo toda su vida. Romanos capítulo 12, versículo 10 dice así: Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Servir a Dios siempre va a implicar servir a las personas. Tú no puedes servir a Dios si no estás sirviendo en la iglesia. Tú no puedes servir a Dios si no estás sirviendo a las demás personas. Tú no puedes decir que sirves a Dios si no estás hablándole a las demás personas de Cristo. ¿Qué sí es servir a Dios? Servir a Dios es ganar almas. Servir a Dios es formar parte de un ministerio en la iglesia, como ujier, como ganador de almas en una ruta, como el ministerio de limpieza, como el ministerio de construcción, como cualquier otro ministerio del que la iglesia forma parte. Servir a Dios entonces es servir en su casa y servir a los hermanos. Servir a Dios es discipular a los nuevos convertidos. Servir a Dios es visitar a los hermanos enfermos, a los hermanos que no han venido y a los hermanos que están comenzando a venir. Servir a Dios es animar a los hermanos a que no dejen de servir a Dios, y también servir a Dios es darte tu tiempo, de tu dinero y de tu esfuerzo para que la obra de Dios siga realizándose. Servir a Dios es un conjunto de acciones que implican esfuerzo, desgaste y que implican sacrificio muchas veces. Sacrificas tiempo en salir cada sábado y predicar el evangelio a los perdidos. Sacrificas dinero cuando tu ruta necesita para poder venir a la iglesia. Sacrificas de tu tiempo para visitar a los hermanos. Sacrificas un poco de lo que Dios ya te ha dado. Eso es servir a Dios.
Entonces, déjeme hacerle esta pregunta: ¿usted sirve a Dios? Si la respuesta es no, no sirvo a Dios, entonces eso me lleva a una siguiente pregunta. ¿Por qué conscientemente y descaradamente decide no servir a Dios? ¿Por qué si sabe que debe de servir a Dios al momento de convertirse en cristiano, consciente y descaradamente decide no servir a Dios? Todos aquí fuimos salvos por una misma persona, que es Jesucristo. Todos aquí seguimos a un mismo Señor, que es Jesucristo. Todos aquí tenemos un mismo Dios y Padre. ¿Por qué no lo sirve? Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta entonces es: ¿lo sirve de todo corazón? Porque una cosa muy diferente es servir a Dios por obligación a hacerlo de corazón. Y esto se puede ver y uno mismo se puede analizar en cómo realizas las cosas, los ministerios o de lo que tú te encargas. ¿Lo haces por cumplir? ¿Lo haces porque lo tienes que hacer? ¿Lo haces porque si no lo haces te van a criticar? ¿Lo haces porque el pastor está detrás de ti? ¿Lo haces porque el capitán de ruta está detrás de ti? ¿Lo haces porque quieres impresionar a una muchacha, a un muchacho? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué sirves a Dios? Lo sirves de corazón. Sirves a Dios porque lo amas. En este pasaje que estamos leyendo en Primera de Samuel, vemos al profeta Samuel exhortando al pueblo de Israel después de que ellos empezaron a rogar y a pedir a Dios que pusiera un rey sobre ellos. No les bastó con el gobierno perfecto, que era a tener a Dios por rey, que ellos querían ver a una persona física, un ser humano, reinándolos a ellos. Después de esto entonces, que Saúl es nombrado rey, Samuel está dando un discurso al pueblo y los está animando y les está recordando lo que Dios ya ha hecho por ellos, cómo fue que los sacó de Egipto, cómo es que los ha permanecido hasta este momento, cómo es que los ha provisto de lo necesario hasta este momento de su vida, y les exhorta y les anima a que sirvan a Dios. Les recuerda que todo lo que Dios ya ha hecho por ellos y la promesa que Dios tiene, que si ellos deciden servir a Dios, Dios nunca los va a desamparar. Pero al último también les da una advertencia y les dice que si ellos deciden seguir en su maldad, en su iniquidad, y deciden no servir a Dios aún sabiendo todo lo que pudieron haber visto en sus vidas, todo lo que se les ha enseñado, todo lo que sus padres les han dicho, todo lo que los profetas han hablado, todo lo que los jueces les enseñaron, aún a pesar de saber todas estas cosas, este pueblo decide no servirlo, bueno, dice Dios que van a ser eliminados. Escuché una frase hace poco que decía: Dios no desecha a las personas, Dios las restaura. Y hay un poco de verdad en esa frase. Claramente Dios restaura la vida de las personas. Pero no pienses que Dios no desecha a las personas. Dios desecha. Y cuando Dios te ha desechado, es porque tú conscientemente y descaradamente has desobedecido una y otra y otra y otra y otra vez. Porque sabiendo hacer lo bueno no lo haces. Porque sabiendo que está mal decides hacerlo. Y Dios tiene un límite. Y Dios sí desecha a las personas. No sé tú, pero yo no quisiera que Dios me desechara. Yo no quisiera que Dios se burlara de mí en mi calamidad. El profeta Samuel entonces les está recordando la importancia de servir a Dios, pero no solamente de servirlo, sino de servirlo de todo corazón. Bueno, a través de este pasaje vamos a ver 3 lecciones acerca de servir a Dios. Número 1, vemos la excusa del por qué no servir a Dios. Vamos a ver 2 excusas que las personas comúnmente ponen
para no servir a Dios. Porque hay muchas excusas que la gente se inventa, se idealiza y ellos mismos se creen que son viables, que son reales y que son buenas para yo poder excusarme y decir, yo no puedo servir a Dios. Bueno, una vez más, versículo 19 de nuestro pasaje, 1 Samuel capítulo 12, versículo 19, dice la palabra de Dios: entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Siempre va a existir excusas para no servir a Dios. Si tú no sirves a Dios, estoy seguro que tienes muchas excusas. Si tú sirves a Dios y buscas excusas para dejar de hacerlo, vas a encontrar muchas. Acompáñenme a Proverbios 26:13. Proverbios 26:13, porque la persona que no quiere hacer las cosas es una experta para generar excusas. Proverbios 26:13, dice la Biblia, dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Esta persona es tan perezosa que pone la excusa, ni siquiera sabe si hay un león, ni siquiera sabe si hay un peligro. Él dice, no voy a salir porque hay un león en las calles. Y el cristiano muchas veces se excusa sin siquiera intentarlo. No gano almas porque no sé. No formo parte de un ministerio porque no la voy a hacer. No voy a visitar a los hermanos porque ¿qué les voy a decir? No sirvo en la iglesia porque no sé cómo voy a permanecer, no sé cómo lo voy a hacer para no desanimarme. Y siquiera antes de empezar, siquiera antes de intentarlo, el cristiano pone excusas para no servir a Dios. ¿Cuál es su excusa? ¿Por qué no sirve a Dios? ¿Falta de tiempo? ¿Falta de organización? ¿Falta de ánimo, tal vez? ¿Por qué no sirve a Dios? ¿Cuál es su excusa tan buena que va a poderle dar a Jesucristo en frente suyo el día que lo juzgue? ¿Cuál va a ser su excusa tan buena que usted mismo se cree para no servir a Dios? Bueno, excusas hay un montón, muchas, usted puede encontrar demasiadas, y hasta se puede inventar las que no existen. Pero algunas personas ponen como excusa los pecados pasados, la vida que ellos llevaron antes. Y dicen, yo no puedo servir a Dios porque yo era de tal manera, porque yo hice esto, porque yo hice aquello, porque yo caí en este pecado, porque yo cometí este error, por esto, por el otro, por aquello, por algo que sucedió en el pasado, yo no puedo servir a Dios. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, porque mire, este es un engaño de Satanás y él es el acusador. Él es quien lo está acusando constantemente y le está trayendo a la memoria lo que hizo, el error que cometió, y él es quien nos acusa delante del Padre día y noche. Dice Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cayó en pecado, cometió un error, hizo algo que tal vez le desanimó de servir a Dios. ¿Sabe qué? Simplemente olvídelo. Eso ya quedó en el pasado. La Biblia nos anima a apartarnos de nuestro pecado, a confesarlo primeramente, a apartarnos, y Dios nos da misericordia. Si Dios está dispuesto a olvidarlo, usted también puede hacerlo. Tu vida no se acaba en el momento en que tú caes en pecado. No se acaba ahí tu vida. No te vas a morir en ese momento. Tu futuro no está arruinado. Como sabemos, Dios es experto en restaurar vidas. No hay excusa que valga para que tú digas, yo no puedo servir a Dios. No hay pecado que tú hayas cometido en el pasado que digas, yo no puedo servir a Dios. Ciertamente hay muchas funciones en la iglesia, ciertamente cada función tiene sus requisitos y tal vez no puedas servir en todos los ministerios que hay, pero sí puedes servir a Dios. Cualquier persona puede predicar el evangelio. Un ejemplo muy claro es
esta persona, esta mujer a la que Jesús salvó y que había estado con tantos hombres, que dice, aún con el que estás ahorita ni siquiera es tu hombre. Pero después de que ella recibe salvación, después de que ella recibe perdón de pecados, después de que Jesús le da el perdón, después de que Jesús le da la paz en su corazón, ella va gozosa y predica el evangelio a toda su ciudad. Nadie tiene excusa para no servir a Dios. No tienes un pasado muy oscuro para decir, yo no puedo servir a Dios. No hay pecado que hayas cometido que arruinó tu vida lo suficiente para que Dios no te pueda usar. Dios puede usar tu vida, Dios puede transformar tu vida, Dios puede capacitarte y usarte grandemente para alcanzar un gran número de personas. Si llevas poco en el cristianismo, si llevas poco viniendo a la iglesia, si llevas poco en esto de los caminos de Dios, tú y yo estamos igual. Pero no por eso es una excusa para decir yo no puedo servir a Dios. No tiene que ver con el tiempo en la iglesia, no tiene que ver con lo que hiciste en tu vida pasada, no tiene que ver con lo que has hecho, no tiene que ver con tus remordimientos, no tiene que ver con tus culpas, tiene que ver simplemente con obediencia. La única alternativa para no servir a Dios no es una excusa, la única alternativa para no servir a Dios es la desobediencia. Si tú no sirves a Dios, simplemente la realidad es que eres desobediente. No te falta tiempo, no te faltan fuerzas, no te falta nada, simplemente eres desobediente. Porque Dios nos da la capacidad y la oportunidad a cada persona de servirle. Obviamente una persona mayor de edad no va a poder servir de la misma manera que un joven, pero todos podemos servir a Dios desde nuestra posición, todos. Dice la Biblia que en el libro de Hechos, cuando ellos fueron dispersados, todos, nadie paraba, nadie cesaba de predicar el evangelio a donde quiera que iban. ¿Tú no crees que en ese grupo de personas había todo tipo de edades? Había niños, había jóvenes, había adultos mayores, y todos predicaban el evangelio. Todos anunciaban a Cristo resucitado, todos anunciaban la salvación, todos anunciaban la vida eterna, todos anunciaban que en Cristo hay vida eterna y salvación. No había excusa para que nadie pudiera poner, todos servían a Dios. No hay excusa en esta iglesia, ni en ninguna otra en el mundo, que pueda decir, yo no puedo servir a Dios. Nadie queda exento, nadie queda excusado. Nadie puede decir yo no puedo servir a Dios. Tu pasado no es impedimento para que tú sirvas a Dios. Y mira, tampoco tu presente es impedimento. Algunos ponen como excusa los pecados presentes. Tal vez tu excusa no es algo que ya hayas hecho, pero es algo que estás haciendo ahorita. Bueno, acompáñame a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Es un versículo que muchos conocemos, pero que a veces se nos olvida. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo creo que es la excusa preferida de los cristianos. Yo no puedo servir a Dios porque no llevo la vida que debería de llevar. Porque no soy lo suficientemente apto para predicar. No vivo en santidad, cometo este pecado una y otra vez, vivo en pecado, batallo con lo mismo, no lo puedo dejar, y esa es la excusa que el cristiano le gusta abrazar. Pero la Biblia dice que hay una oportunidad para cada uno de nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Estás viviendo en pecado? Simplemente confiésalo, apártate de él y Dios te da misericordia. No es algo imposible, no es algo de lo que tú no puedas salir, no es algo de lo que Dios no te pueda sacar. Simplemente confiésalo, dile a Dios exactamente con qué estás batallando, porque a veces al orar nosotros podemos llegar a ser hipócritas con Dios. A veces al orar podemos querer disfrazar nuestro pecado, ablandar las palabras y no somos literalmente exactos con lo que estamos haciendo o cometiendo con Dios. Mira, con Dios no tienes que tener filtros. Con Dios no tienes que tener una máscara. Con Dios no tienes que tener un disfraz.
Tal vez ese disfraz y esa máscara te la pones para venir a la iglesia, para que nadie vea el pecado en el que estás metido. Pero delante de Dios no tienes que hacer eso. Tú puedes ir a Dios y decirle: Dios, estoy batallando exactamente con este pecado. Lo he hecho una y otra vez. Hoy lo hice en la mañana, hoy lo hice en la tarde, hoy lo hice hace 5 minutos. Perdóname. Sé que estoy mal, sé que no debería de hacerlo, pero perdóname. Sé que la Biblia dice que no lo hagas, sé las consecuencias por hacerlo, quiero no hacerlo, pero perdóname, ayúdame a salir de él. Haz todo lo posible por salir de ahí y vas a alcanzar misericordia. Y Dios te va a poder usar. Dios puede usar cualquier vida. Y tú puedes leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y Dios ha usado a cada clase de persona en este mundo, a ricos, a pobres, a personas estudiadas, a personas ignorantes. Nada puede ser impedimento para que Dios te use. Nada. Dios puede usar tu vida. No te metas esa idea en tu cabeza de que por tu pecado tú no puedes servir a Dios. Apártate de Él, confiésalo. Dios te puede usar todavía. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, y dice la Biblia en Filipenses que la obra de Dios no se acaba hasta que nos vamos de este mundo. Y tal vez tú piensas: mira, ese hermano lleva poco tiempo, ha hecho mucho, ese hermano lleva muchos años, todo lo que ha hecho para Dios, y yo no he hecho nada. Cada uno de nosotros tiene su carrera. Cada uno de nosotros tiene su vida que vivir, sus batallas. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de poder servir a Dios. Pero está en nosotros, está el decidir: yo quiero tener la oportunidad, quiero tomar esa oportunidad de servir a Dios, o simplemente quiero desaprovecharla, desaprovechar mi vida y al final de mis días recordar lo que pude haber hecho y no hice. He platicado ganando almas con muchas personas de la tercera edad, y las personas de la tercera edad se lamentan por lo que no hicieron, por lo que pudo ser. ¿Por qué? Porque ven su vida hacia atrás, 60, 70, 80, hasta 90 años hacia atrás. Una vez estaba platicando con una señora de 94 años. La señora ya estaba enferma, estaba muy enferma, y ella me platicaba cómo recordaba estar joven. Lo bonito que era estar joven, y su belleza, y su fuerza, su vigor, su ánimo, su alegría que ella tenía, todo lo que podía hacer. Y ahora ella estaba postrada en cama y recordando. Todos vamos a llegar ahí. La juventud no va a durar para siempre, la niñez no va a durar para siempre, los 30 o 40 años no son eternos. Va a llegar un momento en nuestra vida en que vamos a decir: pudo ser. Dios pudo usarme. Mira lo que ese hermano hizo, yo pude haber sido él. Mira lo que esa persona tiene, yo pude haberlo alcanzado. La familia que ellos tienen, yo pude haberla tenido. Pero no lo hice porque tomé la decisión de no servir a Dios. Y son decisiones personales. Tú tomas las decisiones que forjan tu destino. Tú tomas las decisiones que impactan tu futuro. Cada día que pasa en nuestra vida, las decisiones que tomamos cambian constantemente el rumbo de nuestra vida. La mejor decisión que tú puedes tomar en tu vida es servir a Dios. Esa es la mejor decisión que tú puedes tomar. Servir a Dios, ganar almas, involucrarte en la iglesia, alcanzar a los perdidos, ayudar en la casa de Dios, venir y servir en la casa de tu Padre. Eso es lo mejor que puedes hacer, es la mejor vida que puedes llevar. Lejos de la casa de Dios, tú simplemente vas a tener tristeza y amargura. Primera de Samuel 12:20 dice: y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Oh, mira, Dios le dijo a través de Samuel al pueblo de Israel: sí, cometieron errores, ya lo hicieron, todos estos pecados ya los cometieron, pero ahora no se aparten de Jehová,
No se aparten de Jehová, no te apartes de Dios y sírvele de todo corazón. Samuel está hablando del pueblo de Israel, lo está animando, lo está retando. Ya cometiste errores, ya deshiciste tu vida, ya arruinaste tal vez tu vida, pero ahora puedes cambiar eso. Ahora puedes tomar un rumbo diferente y puedes servir a Dios y servirlo de todo corazón. Samuel está animando al pueblo de Israel y es el mismo ánimo que Dios nos da a través de la palabra de Dios. Tú puedes servir a Dios, no importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado, no importa el error que hayas cometido. Dios puede ayudarte, Dios puede arreglarlo, Dios puede arreglar tu familia, Dios puede arreglar tu vida, Dios puede darte la vida que tú estás destinado a vivir en la voluntad de Dios. Pero simplemente tú tienes que decidir, yo quiero servir a Dios. Tomar esa decisión y esa convicción más que nada. Una convicción firme. Es decir, pase lo que pase, yo voy a servir a Dios. El año que viene yo no sé qué va a pasar. Yo no sé si me voy a enfermar, yo no sé si voy a perder a algún familiar, a mi padre, a mi madre, a mi esposo, a mi esposa, a un hijo, pero pase lo que pase, yo voy a servir a Dios. Una convicción se forja antes y se decide antes de que una tragedia pase. A veces queremos tomar decisiones basado en la situación. Si pasa un accidente, si pasa una pérdida, yo baso mis decisiones basado en lo que ya pasó. Por ejemplo, si este día llegara a morir algún familiar, tú vas a basar todas tus decisiones y van a cambiar tus planes porque esa persona falleció. Tal vez vas a faltar al trabajo, tal vez vas a faltar a la escuela, todo cambia en un momento. Pero cuando tú tienes convicciones fuertes y firmes, pase lo que pase, no importa qué suceda, no importa si es a ti mismo a quien te pasa la tragedia, tú estás dispuesto y firme en que tú vas a servir a Dios. Eso es una convicción, una decisión tomada antes de la tragedia o antes de que siquiera necesites tomar esa decisión. ¿Qué convicciones tienes tú para servir a Dios? Vemos entonces que la excusa de las personas es por su pasado, por su presente, y la excusa que tú quieras poner nunca va a ser lo suficientemente válida para no servir a Dios. Número 2, vemos el mandato de servir a Dios, porque es un mandato, no es una sugerencia, no es una oportunidad, es un mandato. Primera de Samuel 12:20 dice así: y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto, no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Eso era un mandato directo. El mandato es claro: no apartarse de Jehová y servirle de todo corazón. Es claro, es simple de entender. No apartarse de Jehová y servirle de todo corazón. No apartarte de los caminos de Dios, no apartarte de la iglesia, no apartarte de la Biblia, no apartarte de los mandamientos de Dios y servirle de todo corazón. Es simple de entender, es simple de comprender, es simple de memorizar, pero a veces qué difícil es llevar a la práctica. No apartarse de Jehová, pase lo que pase, venga lo que venga, no apartarse de Jehová, no apartarse de Dios, y mientras tanto, servirle de todo corazón. Este es un mandamiento que se repite una y otra vez a través de la Escritura. Se los voy a leer. Deuteronomio 6:13: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Deuteronomio 10:12: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma. Josué 23:6: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Eclesiastés 12:13: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
una y otra y otra y otra vez. Dios te dice, obedece, teme y sírvele, pero sírvele de corazón. No por compromiso, no porque lo tienes que hacer, sino de corazón. Porque te gusta hacerlo, porque amas a quien estás sirviendo. La misma palabra lo dice, servir. ¿Qué es servir? Es estar a la disposición de alguien, que lo que se me diga yo lo voy a hacer, que lo que se me comande yo estoy dispuesto a obedecerlo, que pase lo que pase, si mi comandante me comanda algo, yo lo voy a hacer sin importar las dificultades que esto implique o que esto afecte a mí. No importa, eres siervo de Dios. La Biblia nos llama a ser soldados, y no solamente los hombres, una mujer también. Mira, a veces en el cristianismo una mujer puede ser más fuerte que a veces los hombres. Una mujer puede aguantar que suceda una pérdida, que no haya dinero. Una mujer puede aguantar tribulaciones, y un hombre, el primer problema sirviendo a Dios, a veces somos los primeros en correr del problema. He visto mujeres que nos ponen el ejemplo a muchos y nos llevan de calle. Mujeres fieles, que han perdido hijos, que han perdido esposos y siguen sirviendo a Dios. Pero he visto también hombres que con una simple pérdida de dinero, ni siquiera una pérdida familiar, cuando les empieza a ir mal, deciden cambiar a Dios por el dinero. Fuimos llamados a ser siervos. Cada uno de nosotros fue llamado a ser siervo. Siervo y un soldado. Un soldado que está dispuesto a, dice la Biblia, a sufrir penalidades. Sufrir por la obra de Dios. Sufrir cuando te critiquen, sufrir cuando no haya para lo que tú quieres comprarte y tengas que darlo para que tu ruta siga creciendo. Sufrir para cuando tú quieres ir al parque el sábado, pero sabes que es necesario predicar el Evangelio. Sufrir cuando las personas que están allá afuera en tu vecindario, en tu cuadra, en tu colonia, se ríen de ti porque dicen, ahora es hermano, ahora es hermana. Sufrir tal vez en un futuro cuando este país deje de ser de libre expresión. Sufrir tal vez si alguno de nosotros es llamado a otra área del mundo donde los cristianos realmente son perseguidos. Sufrir en cada aspecto de tu vida. Sufrir que hablen de ti, sufrir lo que involucra servir a Dios, sufrir cansancio, sufrir pérdida económica, sufrir lo que sea, lo que implique, no importa, lo que sea necesario. Estar dispuestos a sufrir por la obra de Dios. El mandato de servir a Dios es un mandato claro y es un mandato dado a cada creyente, a cada cristiano. Sirve a Dios, sirve a Dios, gana almas, predica el Evangelio, lleva a alguien a los pies de Cristo, aprende a ganar almas si no sabes. Ven los sábados, involúcrate y sal y gana almas para Cristo. Gana almas en tu trabajo, gana almas en tu escuela, gana almas, sirve a Dios. Involúcrate en un ministerio. Forma parte de, tal vez, el ministerio de limpieza. Ven a ayudar los días que se necesiten para limpieza o construcción en la casa de tu Dios, en tu iglesia. Forma parte de los eventos de la iglesia y no solamente seas parte de las personas que viene a ser servida. Porque Jesús dijo esto, el que quiera ser más grande que todos aquí, deberá ser su siervo. Cada persona aquí fuimos llamados a ser siervos los unos de los otros. No hay posición tan alta que me excuse de yo no servir. Un padre puede servir a sus hijos, un esposo puede servir a su esposa, un hermano puede servir a los jóvenes pueden servir a los hermanos más grandes. Cada uno de nosotros puede y debe servir. Sirve a Dios.
Si este año ya pasó y no serviste a Dios lo que debiste haber servido a Dios, si este año ya pasó y nunca viniste a ganar almas, si este año ya pasó un año más y no pudiste leer tu Biblia completa, si este año pasó y no pudiste aprender a ganar almas, a llevar a alguien a los pies de Cristo, si este año pasó y no discipulaste a una sola persona, si este año pasó y no llevaste a nadie al bautisterio que se bautizara, si este año pasó y no creciste en la obra de Dios, sirve a Dios el siguiente año. Sirve a Dios. Pero eso se empieza desde hoy. Una decisión y una convicción que tú creas desde tu corazón. Antes de que Daniel llegara a Babilonia, él propuso en su corazón no contaminarse. Antes de que tu vida tome un giro de 180 grados, que todos aquí estamos expuestos a eso, antes de que eso suceda, tú crea una convicción en tu corazón: yo voy a servir a Dios. Y sírvelo. No crees promesas al aire, no crees promesas bonitas. No uses el nombre de Dios en vano y no le mientas. Sírvelo. Sirve a Dios. Si hiciste una promesa este enero y no pudiste cumplirla este año, pídele perdón. Yo sé que te prometí esto, yo sé que te prometí aquello, yo sé que prometí que iba a ganar almas, yo sé que prometí que iba a servir en la iglesia, yo sé que prometí que iba a leer mi Biblia, que iba a discipular a alguien, que iba a crecer en el camino de Dios, pero no lo hice. Tenemos una oportunidad más. Sirve a Dios. Sirve a Dios. Segunda de Timoteo 2:13, dice la palabra de Dios que a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestro error, a pesar de nuestra desobediencia continua y descarada, Dios aún así permanece fiel. Segunda de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Pues Jehová no desamparó a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Es por Él. Siempre es por Él. Es por su gracia que somos salvos, es por su misericordia que seguimos vivos, es por su amor que nosotros estamos aquí. Sirve a Dios. Sirve a Dios. Y número 3, el por qué servir a Dios, el motivo. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué debo servir a Dios? Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 24. Segunda de Samuel 12, 24. Dice: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Mira, sirve a Dios por lo que Dios ya ha hecho por ti. Una vez más dice: y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Cuáles eran estas cosas grandes que ya había hecho por Israel? Primeramente los había sacado de Egipto, de ser esclavos. Dios te ha sacado a ti de ser esclavo del pecado. El que tú decidas esclavizarte voluntariamente es muy diferente, pero Dios te ha dado la libertad frente al pecado. Dios te ha dado la libertad de la condenación del infierno. Dios te ha dado la libertad de ya no pertenecer a este mundo. ¿De cuáles eran estas cosas grandes que hablaba Dios al pueblo de Israel? Los había ayudado y los había sostenido hasta ese día. ¿Dios te ha ayudado? Tienes que comer, tienes que vestir, tienes que en qué dormir. Entonces Dios ha sido bueno contigo. ¿Por qué servir a Dios? Simplemente por lo que ya ha hecho por ti. Si no hiciera nada más desde este día en adelante, ya hizo lo suficiente con haber venido a este mundo y haberse sacrificado por nosotros. Sirve a Dios por lo que ya ha hecho. No sirvas a Dios simplemente por lo que te puede dar. Porque el día que no llegue lo que tú esperas, el día que no sea la voluntad lo que tú estás pidiendo, el día que la voluntad de Dios no se alinee con tus planes y tu motivación era por lo que Él me podía dar, entonces vas a dejarlo y vas a abandonarlo. Sirve a Dios por lo que ya ha hecho por ti.
Sirve a Dios por quién es Él. Él es Dios, es el Creador, es tu Padre, es tu Salvador, es tu ayudador, es tu consuelo en la aflicción. Dios lo es todo para cada uno de nosotros. Job entendió esto y a pesar de que perdió todo, a pesar de que no tenía nada ni a nadie, su misma esposa le decía, maldice a Dios y muérete, que estaba solo, que estaba sufriendo, estaba desamparado, él decidió seguir firme en sus convicciones y decir, no me importa, yo voy a seguir fiel a Dios, pase lo que pase. Sirve a Dios por quién es Él. Sirve a Dios por lo que ya ha hecho por ti. Dios te salvó del infierno, Dios te perdonó todos tus pecados, Dios pagó el precio de tu salvación, Dios te regaló la vida eterna y la entrada gratuita al cielo. Dios te da la oportunidad de ser llamado su hijo. Dios te ha ayudado en cada uno de tus problemas que tú has tenido que ni siquiera te has dado cuenta. Dios ha escuchado cada una de tus oraciones y Dios te da el privilegio de llamarlo Padre. Sirve a Dios por quien es Él y por lo que ya ha hecho por ti. Pero también, una vez más, 2 de Samuel 12:24, dice el principio del versículo, solamente temer a Jehová. La Biblia nos enseña que hay dos formas de servir a Dios. Tú puedes servir a Dios por temor y también servirlo por amor. La mejor forma de hacerlo es por amor, porque lo amas, porque es tu Padre, porque amas quién es Él y porque amas su persona. Pero la segunda, que es por temor, no es malo servir a Dios por temor. Si tú quieres servir a Dios, entonces sírvelo por las consecuencias que conlleva el no hacerlo. Cada decisión que tomamos en nuestra vida tiene consecuencias. Consecuencias buenas y consecuencias malas. Las consecuencias de tomar la decisión, no voy a servir a Dios, sé que debo servir a Dios, pero voy a seguir sin servirle. Sé que debo de ganar almas, pero voy a seguir sin hacerlo. Sé que debo de ayudar en la iglesia, pero voy a seguir sin formar parte de eso. Sé que debo de discipular a los nuevos convertidos, de aprender a hacerlo, de aprender a discipular, pero yo conscientemente y voluntariamente voy a decidir no hacerlo. La decisión de decir, yo no quiero crecer más en la obra de Dios, quiero quedarme como estoy cómodo como vivo, no quiero estirar, no quiero esforzarme, no quiero hacer más para la obra de Dios. La decisión de tomar el sábado, yo quiero ir a disfrutar mi vida y no poner mi vida por los perdidos. La decisión de decir, no me importa lo de ganar almas, no me importa ir y predicarle a otros el evangelio de salvación, que aunque a veces no suene así, pero nuestras acciones lo dicen. La decisión que nosotros tomamos de decir, yo no voy a servir a Dios, tiene consecuencias. Si tú decides no servir a Dios, hay consecuencias. Y no consecuencias buenas. Conscientemente tú decides no servir a Dios y hay consecuencias y no son consecuencias buenas. Tal vez no lo dices con tu boca. Tal vez de tu boca no sale, no voy a servir a Dios. Pero tú sabes cada oportunidad que se presentó este año para que tú pudieras servirlo y voluntariamente decidiste no hacerlo. ¿Cuáles son las consecuencias de no servir a Dios? Versículo 25 de 2 de Samuel 12. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si quieres perseverar haciendo el mal y engañándote que porque no cometes pecados tan graves como homicidio, asesinato, robo o ese tipo de pecados penados por la sociedad, y esa es tu excusa, el porque no cometo esos pecados, estoy bien, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
si perseverareis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Dios no puede ser burlado. Y mira, tal vez no lo ves ahora, tal vez no lo ves en una semana, en un mes, pero tarde que temprano una vida en desobediencia hacia Dios da por resultado una vida arruinada. Una vida completamente arruinada. La advertencia es clara: si tú perseveras en hacer el mal y seguir desobedeciendo, vas a caer. Y como sabemos, el pueblo de Israel, si has leído la Biblia, por un momento se motivó, estaba emocionado, estaba animado y quería servir a Dios, pero después volvieron otra vez a lo mismo. Cayeron. Después Saúl también cayó y la promesa, la profecía que se dio, se cumplió. Vosotros y vuestro rey pereceréis. Si tú has leído esta historia, Saúl desobedece a Dios y dice Dios que después de esto él es desechado. ¿Quieres verlo con tus propios ojos? Vamos a 1 Samuel capítulo 15. Esto solamente es 2 capítulos después. 1 Samuel capítulo 15 versículo 23. No duró mucho para que la consecuencia de la vida de estos hombres y principalmente de Saúl tuviera una consecuencia grave. Dice 1 Samuel 15, 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mis pecados y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él le asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a tu prójimo, tuyo mejor que tú. La obra de Dios sigue sin ti, sin mí y sin nadie. Dios no te necesita. Como se nos ha predicado muchas veces, Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita tu esfuerzo, Dios no necesita tu entrega. Dios no necesita tu vida. Dios simplemente no te necesita. Para nada. Tú puedes morir el día de hoy, yo puedo morir, cualquiera de nosotros puede morir, más todos pudiéramos morir en este momento y Dios sigue siendo Dios. Dios no te necesita. No pienses que eres especial, que eres único, que sin ti la obra de Dios se va a parar. Dios no te necesita. Y Dios está dispuesto a darle a otra persona lo que estaba dispuesto a darte a ti. Dios está dispuesto a bendecir a otra persona mucho más de lo que te iba a bendecir a ti, simplemente porque tú decidiste desobedecer a Dios. Esa vida que imaginas, ese futuro tan maravilloso, esa vida en los caminos de Dios que tú te imaginas en 60, 70, 80 años, se la puede dar a alguien más si tú decides, consciente, voluntariamente y descaradamente decir: yo no quiero servir a Dios. Nadie es especial aquí, nadie somos especial. Pero déjame decirte algo, tú y yo sí necesitamos a Dios. Y lo necesitamos más que cualquier cosa en este mundo. Lo necesitas más que el dinero, lo necesitas más que tus hijos, lo necesitas más que tu esposo, que tu esposa, lo necesitas más que tus padres, lo necesitas más que tu salud, que tu casa, que tu economía. Tú necesitas a Dios y Él no te necesita a ti.
Dice la palabra de Dios que Él estuvo dispuesto a bendecir a David, aún más de lo que ya había bendecido a Saúl, simplemente porque Él desechó la palabra de Dios y Dios lo desechó a Él. Es la decisión de cada persona. Yo quiero servir a Dios, y la otra opción es yo no quiero servir a Dios. No hay ninguna otra opción. No hay no puedo, no hay no tengo tiempo, no hay no tengo la capacidad, no hay nada. La otra opción es yo no quiero servir a Dios. Y puedes hacerte ideas en tu cabeza que suenen tan bonitas y tan piadosas, pero simplemente tú no quieres servir a Dios. La decisión está en cada uno de nosotros. Al final, sabemos que Dios no nos necesita y nosotros lo necesitamos en todo, pero Dios está dispuesto a bendecir tu vida, a ayudarte, a que su nombre sea glorificado a través de tu vida si tú decides servirle. ¿Qué es servir a Dios? Servir a Dios es obedecer su palabra. Servir a Dios es servir a tu prójimo, a tu hermano. Servir a Dios es servir a los perdidos, llevándoles el evangelio, las buenas nuevas. Servir a Dios es servir en la casa de Dios. No es simplemente decir que eres cristiano y venir a escuchar predicación. Servir a Dios conlleva acciones y sacrificios. ¿Sirves a Dios? Si no es así, nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para decir, todos estos años de mi vida los he desperdiciado, pero de ahora en adelante yo quiero servir a Dios. Y voy a servirlo con todo mi corazón. El mandamiento de Dios al pueblo de Israel fue claro: no apartarse de Jehová y servir a Dios de todo corazón. Sirve a Dios, sirve a Dios. Hay muchas áreas en las que tú puedes servir a Dios, pero principalmente sirve a Dios y predica su palabra para que muchas personas sean salvas. Gana almas, empieza por ahí, gana almas. Antes de querer ser maestro de niños, antes de querer ser un ujier, antes de querer hacer otra cosa, gana almas. Gana almas, predica el evangelio, lleva mucha gente a los pies de Cristo. Y tú vas a darte cuenta que la mejor manera de vivir es sirviendo a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder